Dale. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer de contar con el profesor Pablo Catalán, quien es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción y director de la Dirección de Desarrollo de Innovación y Vicerrectoría de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, quien nos va a exponer la complejidad como una herramienta de decisión de políticas públicas. Pablo es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial y, como dije anteriormente, se desempeña como director de Desarrollo e Innovación de la universidad. Su línea de investigación se centra en complejidad económica, tecnología y científica, además del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en ciencia y tecnología e innovación. Es ingeniero civil de la misma universidad y PhD Master in Science en una excelente universidad que es el Georgia Institute of Technology. Muchas gracias, Pablo, por darte el tiempo y bienvenido. Todo tuyo. Déjame. Muchas gracias. Ahí puedes compartir la pantalla. Ok. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Para mí es muy grato compartir con todos ustedes, amigos en el Departamento de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica. Volver a ver a Alejandro después de un tiempo que no habíamos conversado. Ahí somos los dos Yellow Jackets. Muy orgullosos. Y bueno, yo voy a presentar un resumen a grandes rasgos de una historia de investigación que hemos tenido en el grupo que dirijo, que está un poco desarmado porque me ha tocado asumir nuevas funciones en la universidad en los últimos meses, que tiene que ver con un tema bien puntual que trata sobre lo que se denomina complejidad económica. Voy a buscar la presentación. Aquí está. Ok. Ahí me cuentan, ¿la ven bien? Perfecto, se ve excelente. Ok. Entonces, bueno, esto nace de una idea que me persigue un poco desde los años de Georgia Tech, Alejandro, que de cierta manera es comprender de qué manera la ciencia y la tecnología inciden en la creación de industria. Más o menos por la pregunta constante que se hace en muchos países en vía de desarrollo, sobre todo, de cómo uno pudiese a nivel país generar cambios de matriz productiva, en especial en relación justamente a la creación de nuevas industrias, y ojalá esas nuevas industrias sean basadas en componentes tecnológicos. Una pregunta que por mucho tiempo me ha correspondido darle vuelta, la he pensado muchísimo, y nunca quedaba satisfecho con las respuestas. En economía y en políticas públicas, por cierto, hay dos líneas que buscan representar el desarrollo económico en función de la incidencia que tiene la tecnología, ya sea en la escuela neoclásica, mediante modelos econométricos bastante detallados, y por otro lado lo que se llama la escuela evolucionista, que es una escuela que sigue básicamente los planteamientos de una escuela más bien de carácter darwiniano si hablamos de biología. Pero a mi parecer yo nunca quedaba conforme con las dos respuestas, porque eran o extremadamente esquematizadas, o no habían datos suficientes para responder a esa pregunta. Y luego, reflexionando, primero di con el estudio de lo que son los procesos de diversificación, o el concepto de diversificación como tal. Y a partir de la llegada al concepto de diversificación como tal, di con un nuevo concepto que estaba proponiendo hace unos años ya un investigador chileno que egresado a la Universidad Católica, cuyo nombre es César Hidalgo, y César proponía el estudio de la complejidad. Y en lo personal, cuando leí el artículo que tiene César hace ya unos 13, 14 años atrás en Science, donde describe más o menos su metodología, encontré que César hacía algo bien innovativo, en función de, primero, levantar una cantidad de información que era extremadamente difícil, y luego hacer una representación de la estructura industrial de producto a nivel global muy completa, y que, si uno hacía una segunda derivada, tenía una lógica bastante relevante, diría yo, y comprensible. Es decir, tenía una buena base científica. Luego empezamos con el grupo, que son básicamente egresados, bueno, en ese tiempo estudiantes, hoy egresados de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Concepción, a reflexionar sobre de qué manera podíamos representar
ya sea en términos de variables explicativas y en términos de variables dependientes, cómo se dan las dinámicas de un proceso de diversificación. Y al mismo tiempo, cómo países o territorios pueden alcanzar mayores niveles de complejidad. Ya les voy a explicar qué es lo que significa complejidad, pero voy a tratar de ir por partes. Cuando nos compenetramos de lo que es la diversificación o los procesos de diversificación y la construcción de complejidad, por cierto que la primera limitante que encontramos fueron la existencia de los datos y cómo ir representando la ciencia o el conocimiento, si ustedes quieren, y la tecnología en función de construcción de procesos industriales. Y lo primero que pensamos, en función de trabajos anteriores, en muchos casos, era utilizar bases de datos globales que tenían relación con tres componentes: el conocimiento, la ciencia, la tecnología y los productos, es decir, la industria. Y por ello, comprendimos que debíamos construir índices de diversificación en cada una de estas dimensiones. Lo hicimos en un formato matemáticamente no complejo, no difícil. En términos simples era entender en qué ámbito un país podía ser relevante a nivel global, ya sea en conocimiento, en ciencia, ya sea en tecnología o ya sea en productos, industrias. Y para eso construimos tres índices: el índice de diversificación de conocimiento, diversificación tecnológica y diversificación de productos. Luego tuvimos que construir las bases de datos, que fue cuando partimos este trabajo quizás una de las etapas más complejas. Cubrimos finalmente un periodo, en nuestra primera iteración, cercano a los 30 años, que iba de 1988 en adelante, hasta esa época en que comenzamos este trabajo, con una muestra de 182 países. Ahora, para representar el conocimiento, utilizamos publicaciones científicas, las cuales a su vez se estructuran en 252 categorías, es decir, 252 áreas de conocimiento diferentes. Eso lo obtuvimos en Web of Science y construimos en aquella época una base de datos de ser por sobre los 23 millones de registros, es decir, por sobre los 23 millones de publicaciones. Para representar tecnología, nos concentramos en clases tecnológicas en función de patente, por definiciones propias de la USPTO, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que subdivide, de acuerdo a su clasificación, que es compartida por oficinas de patentes alrededor del mundo, en 655 clases tecnológicas o clases de patentes, si ustedes quieren, distintas. Por ende, podíamos representar 655 tecnologías distintas y ver qué tan relevante era un país u otro en cada una de esas 655 tecnologías. En este caso, el tamaño de nuestra base de datos en ese momento sobrepasaba los 4 millones de registros de patentes, hablando de patentes concedidas. Y por último, de manera a representar lo que es producto, es decir, industrias, utilizamos datos de Naciones Unidas, de la UN Comtrade, donde se nos presentaba la opción de subdividir producto a producto la base de datos en 988 tipos de productos distintos, lo que nos llevó a más de 5 millones de registros. Entonces, ya teníamos estas tres escalas y esta distribución de registros de base de datos bastante grande, en términos de cómo podíamos representar para estos 182 países sus capacidades científicas en base a publicaciones científicas, sus capacidades tecnológicas en base a patentes, y por el lado de la variable dependiente, podríamos decir, los productos o las industrias representados en términos de las exportaciones, que es lo que mide la base de datos de UN Comtrade. Con esa información comenzamos a construir los índices de diversificación primero. Y aquí lo que yo les traje esto lo tenemos calculado año a año, desde el año 88 en adelante, pero yo traje solamente 2 años para no pegar un discurso muy tedioso. Y esto es lo que pasaba, por ejemplo, en el índice de diversificación de conocimiento en el año 2014. Y en la segunda columna, está rankeado por país, ¿no es cierto? En la segunda columna ustedes ven la variación de lugares en el ranking desde el año 94. En ese momento calculamos la variación en el espacio de 20 años. Y por cierto, como somos chilenos, nos fuimos directamente a ver en qué lugar estaba Chile. Y para nuestra sorpresa, en aquella época, el 2014-2015,
Chile había sufrido o experimentado, perdón, un repunte bastante interesante de 32 lugares en ciencia, en términos de su diversificación. Es decir, en cuántos ámbitos era relevante a nivel global Chile. Lo que nos puso en ese momento bien expectante, porque encontramos que el país no estaba en una situación tan desventajosa como uno podría haber imaginado en un principio. Luego calculamos el índice de diversificación de tecnología, año 2014, y el salto de Chile no era tan grande. En vez de los 33 lugares que registramos cuando hablábamos de diversificación de conocimiento o en ciencias, en tecnología Chile saltaba solo 9 lugares. Igual no era una mala posición, estaba entre los 30 mejores, que igual no dejaba de ser. Pero cuando saltamos a producto, es decir, industrias, la diversificación de nuestro país no era muy alta. Y había un retroceso en aquel año, en el 2014, en relación al año 1994. Y Chile ya no estaba entre los primeros 30 lugares, sino que acercándose al lugar 70. Luego, solamente en base al cálculo de estos tres indicadores, uno podía apreciar, sin detectar causalidad, por cierto, pero como primera observación, que habían performances distintas en ciencia, en tecnología y en producto, hablando de diversificación en Chile. Quizás la mejor performance en ciencia podía deberse específicamente a políticas públicas puntuales del país que entre la década del 90 y la primera década del siglo XXI tendieron a reforzar, en consideración de lo que había antes, la apuesta científica de parte del sector público, de parte del gobierno nacional. Ahora, eso se reflejó en que se construyeron competencias en distintas áreas, científicamente hablando, que generó una mejora del nivel que tenía Chile en décadas previas. No así, o ese fenómeno no ocurrió cuando hablamos de diversificación industrial o diversificación de producto, donde la performance no era tan, o no se registró en una mejora tan relevante como sí lo vimos en ciencia. Luego, generamos un segundo ejercicio, que básicamente era un ejercicio de clusterización, en función de los valores que iba obteniendo cada país, en términos de diversificación en ciencia, diversificación tecnológica y diversificación de productos. Y cuando utilizamos los datos del año 94, nuestro país quedó en el clúster, si ustedes quieren, en el grupo de los países no diversificados. Habían algunos outliers ahí que nos costaba un poco explicar, que era, bueno, el caso de Singapur, pero era básicamente porque tenía una especialización muy pronunciada en un ámbito particular. Pero estábamos como en la tercera división. Entonces, bueno, pensamos, una pena, pero eso era lo que se registraba para el país en ese momento. Y cuando repetimos el ejercicio en el 2014, nuestro país ya aparecía en la segunda división o en el segundo clúster, en función de una mejora de su diversificación que está principalmente explicado por la mejora de la diversificación científica en Chile. O sea, nos habíamos dado un salto. Pero lo que hicimos aquí fue básicamente construir la base de datos, las tres bases de datos grandes, que no fue fácil, y al mismo tiempo generar un ejercicio matemático que no registraba, si ustedes quieren, una dificultad metodológica alta, salvo en términos de lo que decía antes, de generar los algoritmos de bajar la data y de limpiarla y ordenarla. Pero después como que nosotros queríamos más. O sea, ¿de qué manera podíamos entender cuáles eran las variables explicativas que nos iban a inducir a esta realidad? Bueno, aquí también les traje unos gráficos donde ustedes pueden comparar país a país, en términos de la comparación de Chile con Corea del Sur, por ejemplo, a través del tiempo, en lo que es diversificación de conocimiento. No hay grandes diferencias, pero es porque los países asiáticos en algunos casos tienen concentración y especialización en áreas particulares, por apuestas de larga data que han hecho. Lo mismo en diversificación de tecnología, aunque hay una mejora, una diferencia, una brecha un poco más considerable en lo que es diversificación de productos. Entonces, uno lo que puede ir explicando o visualizando en el caso chileno es que efectivamente han habido mejoras de capacidad científico-tecnológica, particularmente capacidad científica en Chile, que están explicadas posiblemente por políticas públicas que se implementaron a inicio de la década de los 90, en el siglo pasado, y que permitieron la construcción de capacidades no existentes en forma previa.
y por la buena ciencia que se hace en Chile, a nivel, aunque sea poca en términos de volumen, es de alta citación y de alta calidad para el volumen o para el tamaño que representamos en el mundo. Eso tuvo un efecto acorde a los números que nosotros obtuvimos en función de la relevancia que tenemos como país en distintos ámbitos. La deuda está, de cierta manera, en el otro extremo, en cómo vamos diversificando nuestra matriz productiva, donde el país le ha costado bastante romper esa cadena. Ahora, todos estos datos que yo les contaba en forma bien rápida, nosotros los subimos, creamos una plataforma, de hecho, que se llama SIS2 Analytics. Ese es el website. Hoy día justo estamos con un problema con el servidor, me fijé antes de entrar, y lo están arreglando ahí los chicos. Pero en esta plataforma, que es una consulta bastante simple, ustedes pueden preguntar por los 182 países que están mencionados en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Japón, y lo pueden preguntar por año a año. O sea, Japón 2014, Japón 1989, etc. Y les entrega una cantidad de datos relacionados con, primero, cosas más bien de carácter elemental, como la esperanza de vida, la población, el PIB per cápita. Pero después empieza un desglose en función de sus capacidades científicas, sus capacidades tecnológicas y sus capacidades productivas. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que entregamos en SIS2 Analytics es la distribución de sus capacidades tecnológicas calculada en términos de las publicaciones científicas que genera el país. Y ahí les va representando con un tabló cuáles son las áreas más relevantes del país. Cuando arreglemos el servidor y ustedes puedan visitar la página, si van moviendo el cursor encima de cada cuadrado, les entrega más información. Por ejemplo, publicación en biología, su número, su relevancia en el país y su relevancia a nivel global. Lo mismo con las tecnologías y lo mismo con los productos. Y como les decía antes, la plataforma lo entrega año a año. Y también les permite en pantalla hacer comparaciones año a año entre dos países. O sea, ustedes pueden poner Japón, Chile. Y les va a marcar las diferencias que hay entre los dos. Y en ese tiempo también, esto lo hicimos en 2016 o 2017, también construimos datos para comunas y regiones chilenas, en base a la encuesta CACEN y en base a datos que tenemos todavía, de hecho, de Servicio de Impuesto Interno, y de la Web of Science y del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, del INAPI, donde también hacíamos los mismos ejercicios en función de la distribución de actividad económica, de capacidad científica y de capacidad tecnológica. Y lo único que ustedes tendrían que hacer es poner el nombre de la comuna que les interesa o de la región que les interesa en Chile. Son ejercicios que hicimos en función de la data que levantamos y de las preguntas que siempre nos daban vuelta. ¿Cuál era el efecto de la ciencia y la tecnología en los procesos de diversificación industrial? Ahora, a pesar de que esto fue un trabajo muy intenso, el equipo estaba convencido en esa época que aún no respondíamos a la pregunta central, al menos en términos de un inicio de actividad o tener alguna idea, una base para responderlo. Entonces, esto es un poco la región del Biobío. Así que seguimos investigando y esto es más bien un poco más relacionado con ingeniería industrial. Profundizamos un poco en los estudios que hacía César Hidalgo y ya de la comunidad que se había creado en torno a complejidad. Y en términos de lo que es como el fundamento de la comunidad de complejidad o de estudios espaciales, varios autores, los más relevantes del ámbito, lo que han propuesto es hacer representaciones de la distribución, si ustedes quieren, de la actividad productiva a nivel global, de la actividad tecnológica a nivel global y de la actividad científica a nivel global, utilizando distintos tipos de grafos. Y los construyen en base a una metodología que generó César Hidalgo hace ya, como les decía antes, unos 13, 14 años atrás, que implica cálculos de proximidad, cálculos de relevancia y una serie de algoritmos que tienen relación, con crear árboles de expansión máxima. Ahora, espérenme. ¿Qué es lo que representa? Básicamente, cada nodo va representando una actividad económica. Y esas actividades económicas miden su tamaño, que está expresado en el diámetro del nodo,
van midiendo su tamaño en función de montos de exportaciones anuales. Y esto utilizando datos de la UN Comtrade, exportaciones anuales, valga la redundancia. Y al mismo tiempo generan dos cálculos. Bueno, lo que les ven aquí ustedes, por ejemplo, bueno, este es el Product Space o espacio de producto que desarrolló César. Y lo que ustedes ven al medio son las actividades que tienen mayor nivel de interrelación, si ustedes quieren. Por ende, son las actividades que están en una posición de entregar al país mayores capacidades. O sea, la definición es que aquellas actividades o nodos que están en el centro del grafo son actividades que finalmente derivan en justamente dinámicas o actividades mismas de mayor complejidad. Que son, ya voy a explicar lo que es la complejidad, pero que son a las cuales debiesen apuntar los países. Por ende, si un país se concentra en actividades que están en la periferia, o en nodos que están en la periferia, la salud de su economía no es la mejor. El ideal es que estemos en el centro, porque son actividades más complejas. Ahora, ¿cómo se calcula esto? En primer lugar, se calculan las ventajas comparativas, es decir, lo que se denomina el Revealed Comparative Advantage, el RCA. El RCA básicamente es una representación de la relevancia que puede tener una actividad productiva en el país, vale decir la parte de arriba del cociente, ¿no es cierto?, sobre la relevancia que tiene esa misma actividad a nivel global. Por ende, si el RCA es mayor que 1, quiere decir que esa actividad económica en ese determinado país, en ese determinado año, es relevante a nivel global. Y el país tiene una ventaja comparativa sobre el resto de los países. Y lo contrario, si el RCA es menor que 1, esa diferenciación no ocurre. Por ende, el país no puede ser descrito como relevante a nivel global en esa actividad particular. Entonces ahí ustedes van armando una matriz, que en el fondo es binaria, básicamente, y que nos va definiendo país por país y actividad por actividad, cuáles son más o menos relevantes. Luego, en base a esos cálculos de ventaja comparativa, se hace una estimación de la proximidad entre dos productos. Se toman todos los RCA y en base a una minimización o una comparación de probabilidades mínimas entre dos probabilidades condicionadas, se va calculando la proximidad entre dos actividades. Es decir, se estima la probabilidad mínima entre la probabilidad justamente que un país sea relevante en un producto I, dado que es relevante en un producto J. Y eso se compara con la inversa. Lo que se busca aquí es tener una aproximación de qué tan cercano o qué tanta es la cercanía entre dos actividades productivas. ¿Ok? O sea, si dos actividades productivas son cercanas, la reflexión dice que el país, o sea, que esas dos actividades productivas cercanas necesitan de capacidades científicas tecnológicas similares. Será un supuesto con el que partió toda la reflexión en torno a diversificación y complejidad. O sea, si hay dos actividades que son cercanas y un país es relevante en ambas, quiere decir que ese país tiene determinadas capacidades científicas tecnológicas. ¿Ok? Ahora, toda esta reflexión, en función de lo que es la construcción de la data, los cálculos de ventajas comparativas, los cálculos de proximidad, hizo que se llegase a una nueva definición en términos de lo que pudiese ser justamente la construcción de una nueva área o de una nueva actividad económica. Y la forma matemática de hacerlo es mediante un principio que propuso, bueno, el mismo César y otros colegas, el cual se denomina el principio del relatedness. La traducción en español, que me la comentaron el otro día, es el principio de la afinidad. Pero yo todavía no me acostumbro mucho al concepto de afinidad. Entonces, básicamente, en términos más gráficos, quiere decir que la instalación de una nueva actividad industrial en un país, pongamos lo que está en una nube, depende principalmente del portfolio económico de ese país o del portfolio productivo de ese país. Y depende de la cercanía que tenga esta nueva actividad industrial con el portfolio actual industrial que tiene ese país. Y esa cercanía es lo que denomina relatedness, o también antes se le llamaba densidad. O sea, si una actividad económica es cercana al portfolio
que tenemos en nuestro país, por ejemplo, la probabilidad que se genere una industria en ese tipo de actividad económica nueva es mayor. O sea, por eso, los países que tienen dificultades, en términos que tienen especializaciones muy, muy altas, o sea, muy extremas, por cierto, van a tener dificultades para instalar nuevas actividades industriales en ámbitos que no tienen mayor relación con su portfolio industrial. Y eso es complejo, o sea, es difícil, me refiero. Y el principio del relatedness es el que a nosotros nos ha permitido, de cierta manera, comenzar a visualizar cuál puede ser el efecto de la ciencia y la tecnología en la creación de nuevas actividades industriales. O, si ustedes quieren, dicho de otra manera, en la creación de nuevas industrias. Y con este principio, uno puede ir visualizando cuál es la probabilidad que nuestros países vayan generando industrias basadas, por ejemplo, en tecnología. Es decir, cómo nosotros vamos entrando como país a la economía del conocimiento. ¿Cómo se hace? En términos matemáticos, se hace una nueva iteración en función de lo que yo les comentaba antes, de la proximidad entre dos actividades económicas, y se calcula una suerte de promedio, en función de un cálculo binario, si es que esas actividades son relevantes o no. Y el resultado es básicamente la densidad del producto. Ahora, todos estos cálculos, esta secuencia, esta triada de cálculo de ventaja comparativa con el indicador RCA que yo les comentaba, la proximidad entre dos actividades productivas, el cálculo de densidad de producto, parte de un supuesto, como les decía antes, que tiene relación con que se da por hecho que hay una cierta capacidad científica tecnológica. Entonces nosotros no podíamos ver aún el efecto de la ciencia y la tecnología por más que estuviera detrás. Y eso nos generaba muchas preguntas. ¿Por qué? Porque la posibilidad, la probabilidad de instalar una nueva industria se calculaba en función de la industria actual, que por cierto es importante, pero nosotros estimamos también que tenía que haber un efecto de la capacidad científica nacional y de la capacidad tecnológica nacional, que aún no estaba representada en forma más cuantitativa. Esto es un poco lo que les decía antes. A mayor número de actividades relacionadas, la probabilidad de desarrollo de un nuevo producto aumenta. ¿Ok? Entonces estábamos en esta pregunta y al mismo tiempo empezamos a dar con ya el concepto de complejidad, que ha estado un poco en boga, inclusive en la discusión pública. Por ahí han habido algunas discusiones bien interesantes en cuanto a si un concepto válido o no. La forma de entenderlo, porque es distinto a la diversificación económica, la forma de entenderlo es básicamente situarnos a nivel de territorio, a nivel de país. ¿Cuándo un país es más complejo que otro? Si ese país se especializa en ciertas tecnologías. Primero, si ese país tiene un portafolio bien diversificado, o sea, es capaz de ser, perdón, me equivoqué, en varios productos. Si ese país está diversificado y tiene muchas industrias, y al mismo tiempo esas industrias se desarrollan en pocos países, quiere decir que ese país tiene una especialización en industrias que le generan ventajas competitivas y comparativas importantes, porque no mucha gente o no muchos países hacen a lo que se dedica ese país. O sea, nuestras industrias son bastante únicas. Y además, como tengo la posibilidad de hacer, o de especializarme, perdón, en varias de esas industrias que hacen pocos países, yo termino siendo un país con muchas ventajas comparativas y termino siendo un país más complejo. Y ese tipo de reflexión nosotros también lo podemos llevar a la tecnología. Es decir, hablar de tecnologías más complejas. Una tecnología más compleja, si esa tecnología es, a su vez, esto es como una descripción inversa, si esa tecnología es, primero, desarrollada por pocos países, y si esos países, a su vez, son países de diversificación alta, es decir, que se especializan en hartas tecnologías, por ende tienen muchas ventajas, o capacidades, perdón, tecnológicas locales. O sea, si hay países que hacen más cosas, y a su vez esas cosas que hacen son hechas por pocas personas o por pocos países, esos países son más complejos. Y al revés con las tecnologías. Entonces, ahí lo que hay detrás es una pregunta de especialización. Y por eso se utilizan dos conceptos, la diversidad y la ubicuidad.
Y la forma de calcular la ubicuidad básicamente son operaciones iterativas sobre una matriz M, que es una matriz binaria, que va representando las ventajas comparativas de cada país. Y al mismo tiempo, generar, bueno, una parte se hace sobre productos y la otra parte se hace sobre países. Es un cálculo, no los voy a aburrir con esto, pero básicamente lo que se hace es una serie de iteraciones que buscan una reducción dimensional, donde buscamos normalizar los números, se arman varios vectores, y de toda esa operación, al final, resultan indicadores específicos que van representando ya sea la complejidad del país, puede ser la complejidad de una región también, o la complejidad de una tecnología, y también puede ser la complejidad de un área científica. ¿Ok? Entonces nosotros fuimos armando todo este mono, y todavía no respondíamos la pregunta. ¿Cuál es el efecto de la ciencia y la tecnología en el proceso de diversificación de industria? Porque ya habíamos bajado los datos, entendíamos bien cómo se construían el espacio producto, incluso después se dio el espacio tecnología, el espacio de tecnologías, el espacio de ciencias, entendíamos perfectamente lo que significaba la complejidad, pero todavía no respondíamos a la pregunta. Aquí les traje un par de gráficos en los cuales trabajamos ya hace algún tiempo, que van representando la complejidad de producto. Perdón, este es... perdón. Es que no, se me bloqueó. Bueno, es complejidad tecnológica. Se me mueve la... Bueno, y van viendo la variación de Chile, ¿no? En el primer cuadro, en el año ya 88, ¿no? Estamos como abajo, muy lejos, en ese punto negro que se ve ahí, que hay muchos países incrustados, y después tuvimos un avance, en función de, en mi opinión, de la construcción de capacidades tecnológicas en base a, a distintas políticas públicas que se implementaron en Chile en los últimos 20-25 años. Bueno, pero como les decía antes, seguíamos con esta pregunta de la densidad cruzada, perdón, del efecto de la ciencia y la tecnología. Y lo que dimos con el equipo es generar una pequeña innovación incremental en función de la base teórica que existía hasta ese momento y generar un cálculo de densidad generando un cruce entre lo que puede ser un producto y el portfolio científico o el portfolio tecnológico de cada país. Teníamos los datos, teníamos que hacer una simple mejora en ciertas fórmulas e introdujimos el concepto como lo que denominamos la densidad cruzada. Si ustedes se acuerdan, la densidad era esta figura que tengo un producto en el aire y tengo mi portfolio de productos o matriz económica o industrial, como ustedes quieran llamar, y lo que hago básicamente es ver la cercanía entre este nuevo producto y mi portfolio de productos como país. Dependiendo de esa cercanía, puedo crear o no una nueva industria basada en ese producto. Entonces lo que nosotros dijimos es tomar el mismo producto, pero hacer la comparación con los portfolios científicos, la capacidad científica de un país, o la capacidad tecnológica. Y en ambos casos lo medimos en función de publicaciones científicas y de patentes. La fórmula es bastante similar, si ustedes se dan cuenta, pero tuvimos que hacer algunas pequeñas variaciones ahí algorítmicas en función de adaptarlo para la realidad de las publicaciones científicas, por una parte, y para la realidad del portfolio de patentes de un país. Entonces, ahora hicimos un ejercicio que era, en términos de estructura, si ustedes quieren, de bases de datos, similar al ejercicio que hicimos años atrás. Pero generamos mejores procesos de limpieza y generamos mejores procesos de orden en términos de cómo íbamos estructurando las 3 bases de datos. Ahí ustedes tienen más o menos la cobertura que teníamos en publicaciones científicas, en patentes y en exportaciones. Las bases de datos fueron bastante similares, Web of Science, USPTO, y en este caso después sacamos los datos del Observatorio de Complejidad Económica, que está abierto y disponible a ser visitado. Y lo fuimos dividiendo en categorías de 178 categorías de conocimiento científico, que está definido por Web of Science, 656 clases de patentes, cada una de tecnología, y 781 tipos de productos distintos. Y ahora utilizamos... oye, no sé por qué no se me mueve esto por el lado. Ya sé. Espérenme un poco, ¿eh? No veo mi cursor. Ahí parece, ¿no? No. Espérenme un poco, no. Bueno. No.
pero me sé los números. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Corrimos un modelo econométrico, una OLS, básicamente, que consideraba como variable dependiente una variable binaria, 1, 0, que asumía el valor de 1 si se creaba efectivamente una nueva industria en el país C, por decirlo de alguna manera, y fuimos año a año, a través del tiempo, en los plazos que yo les comentaba antes, en la diapositiva previa. Entonces, ¿qué es lo que vimos? El efecto primero que tenía la matriz productiva actual, en el momento de generar el cálculo. Después vimos cómo se relacionaba un producto nuevo con el portfolio económico, industrial o de producto de ese momento que tenía el país. Y en tercer término, introdujimos lo que nosotros pensamos que es una innovación para el área de estudios espaciales, el concepto de densidad cruzada, hablando de tecnología y hablando de ciencia. Entonces, a través de las dos variables, densidad cruzada tecnológica y densidad cruzada científica, nosotros estimamos que somos capaces de ver cuál es el efecto que tiene la cercanía entre un posible nuevo producto o una posible nueva industria con el portfolio o las capacidades tecnológicas de un país. Y al mismo tiempo, cuál es la relación que existe entre un nuevo producto o una nueva industria con el portfolio científico de un determinado país. Y así estimamos que podemos ver cuál es el efecto de la capacidad tecnológica de un país y de la capacidad científica de un país para generar una nueva industria, basado en un producto que no está presente en forma relevante hoy. Y ustedes ahí pueden ver los números. Esperen, voy a mover esto. Ahí sí. Ahí pueden ver ustedes los números en función de lo que es la incidencia tanto de la densidad cruzada tecnológica como la densidad cruzada científica. Lo primero que llama la atención es que hay una influencia positiva, tanto de la ciencia como de la tecnología. Y también hay una limitante seria, por una parte, de parte justamente de la matriz productiva actual. Ahora, y por cierto también un efecto positivo de lo que es la densidad de producto, es decir, del portfolio producto actual. Lo que nos llamó la atención a nosotros, porque esto lo hicimos a nivel global, o sea, con 182 países, como les comentaba antes, es que la capacidad científica tiene un rol bastante relevante en términos de la comparación en términos absolutos. O sea, que es muy similar a la capacidad, al efecto de la matriz productiva actual. En el caso chileno podríamos decir, claro, que la estructura productiva que tenemos nosotros, que está más bien centrada en actividades bastante específicas, no necesariamente actividades que generan un alto valor en comparación a otras matrices productivas de países más desarrollados. Tiene un peso importante, pero que la ciencia no se queda atrás. O sea, el invertir en ciencia termina teniendo un peso relevante cuando hablamos de generar o instalar una nueva actividad productiva económica. Y lo mismo con la tecnología. La tecnología tiene, acorde a los resultados que obtuvimos nosotros, un peso no menor. Por ende, cualquier mejora, estimamos nosotros, que se dé en función de mayores capacidades científicas y tecnológicas, no significa una mayor probabilidad de instalar una nueva actividad económica o actividad industrial. Ahora, este cálculo nosotros lo hicimos a nivel global. Y dijimos, bueno, pero podríamos hacer algo más específico para el caso de Chile. Lo que nos significó un gran desafío, porque queríamos tener datos más directos, más relacionados con nuestro país, particularmente en términos tecnológicos. Porque llegar a USPTO no es fácil, entonces la presencia de Chile quizás en niveles de patentamiento en USPTO no es tan alta como la actividad de patentamiento que se registra a nivel nacional en INAPI. Pero logramos construir las bases de datos y también innovamos en función de generar un indicador más palpable, si ustedes quieren, o más local en función de la actividad económica. Lo pudimos hacer en el tercer caso con datos de servicio de impuesto interno en función de la actividad empresarial que se da en el país. Y así llegamos a 176 categorías
en el ámbito científico, 414 clases de patentes y 697 tipos de actividades económicas distintas, para los periodos que aparecen en la diapositiva. Siempre con la idea de visualizar cuál era el efecto de la ciencia y la tecnología en Chile en términos de visualizar nuevas actividades industriales. Y así llegamos a esto, que es una regresión, es una OLS, que está con tiene un alto número de registros, parece re simple porque aparecen pocas variables explicativas. Lo hicimos con datos casi a nivel comunal. Y ahí ustedes pueden ver que cuando incluimos los efectos fijos de país, categoría y año, nuevamente la importancia de la ciencia y de la tecnología tiene un efecto positivo, significativo estadísticamente en ambos casos, en función de la posibilidad de crear nuevas actividades productivas. Ahora, en el caso chileno sí hay una variación. En el caso chileno, la tecnología termina teniendo mayor importancia que la ciencia. Y la explicación pudiese ser, en nuestra opinión, por el hecho que la ciencia quizás está en una situación a nivel nacional de mejor base que la situación tecnológica. Es decir, la comunidad científica ha logrado construir a través del tiempo mayor relevancia o mayor capacidad a nivel nacional que lo que pudiese ser nuestra comunidad tecnológica nacional. Esto siempre hablando del periodo que yo les comentaba antes, o sea, que aparecía en la diapositiva anterior. Ahora, todo esto también lo hemos hecho para casos como en función de país. También lo hicimos en el caso de Estados Unidos, no traje los datos acá, pero en el caso de Estados Unidos da un resultado bien interesante, que la ciencia y la tecnología tienen coeficientes negativos, lo cual puede estar explicado por la presencia de regiones con muy alta especialización. Y también pensamos nosotros que se podría explicar por la externalización de distintas actividades. O sea, mucho offshore en Estados Unidos o ya procesos productivos o cadenas productivas que están presentes en distintas latitudes en distintos países del mundo, lo que pudiese generar un efecto inverso a lo que se está planteando en términos de efecto científico-tecnológico. Entonces, finalmente, con el equipo, de alguna manera, logramos una aproximación en lo que estábamos buscando, que era tener una estimación de lo que pudiese ser el efecto de la ciencia y la tecnología en la instalación de nuevas actividades productivas. O sea, es un camino de varios años, y nosotros creemos que, de cierta forma, estamos contribuyendo a esta discusión con un aporte que está cimentado en un concepto nuevo, que por cierto responde a construcciones anteriores, construcciones teóricas y científicas anteriores, pero que ya visualiza un cruce derechamente entre lo que es la ciencia y la actividad industrial, y la tecnología y la actividad industrial. Para no aburrirlos más, pero también tenemos un paper donde hicimos el efecto de la ciencia en la tecnología. Y los resultados son bien coincidentes con la cadena que hemos ido construyendo en función de ir desde la ciencia hasta el producto. Bueno, y aquí un poquito para terminar, como les comentaba al principio, nosotros construimos una plataforma, Sys2 Analytics, donde reflejábamos el caso de 182 países. Pero después, cuando ya estábamos un poco avanzados en el trabajo, pensamos, ¿por qué no tener una plataforma más especializada en el caso chileno? Y producto de esa intención, desarrollamos la plataforma Adalytics, que sí funciona y la pueden ver hoy en día, está en adalytics.cl. ¿Y de qué trata Adalytics? Básicamente es una búsqueda simple, solo para Chile, en función de 346 comunas en Chile, 56 provincias, 16 regiones y 697 actividades económicas, subdivididas en subrubros y rubros, que cubre un espacio de tiempo entre el año 2006 y el 2018, y que fue construida la plataforma en función de 850.000 empresas. Información que obtuvimos de varias fuentes, Servicio de Impuesto Interno, de aduanas, de la CACEN también sacamos datos, y una base de datos que teníamos aparte de la Corfo. Eso nos permitió generar esta plataforma que funciona, como les decía antes, en términos de búsqueda simple, donde ustedes solamente ponen el nombre de la comuna que están buscando, o de la región,
o de la provincia también, y les va entregando distintas informaciones. Por ejemplo, aquí les traje un ejemplo bien cortito sobre Concepción. En el caso de Concepción, ustedes lo que van encontrando es datos que más bien están relacionados con emprendimiento, por una parte, que tienen que ver con tamaños de mercado, fuerza laboral, cantidad de empresas presentes, y hicimos también los cálculos de complejidad. Esto para 346 comunas en Chile. Datos sobre emprendimiento propiamente tal, en distintas variables, inversión, bueno, básicamente pública, distribución de género, capital humano, promedio de los emprendedores, etc. Esto es Concepción, pero como les decía, lo tenemos en 346 comunas distintas. También un tabló que representa la distribución de la actividad económica. Aquí un poco más detallado, ya ustedes van viendo los porcentajes de cada tipo de actividad económica. Y, bueno, datos de balanza comercial, importaciones, exportación a través del tiempo, etc. Pero también podemos presenciar o visualizar datos que tienen que ver con evolución económica. Y aquí les traje, por ejemplo, el caso de Providencia. Ese número representa la complejidad económica de Providencia, que es como una de las más altas en Chile. Y ustedes pueden ir comparando la plataforma complejidad económica comuna a comuna. En este caso, ahí les muestro los datos de Providencia versus la comuna de Santiago Centro, que es la comuna más compleja de Chile. Compleja en términos positivos. Hay rankings donde ustedes pueden ver la evolución de los tamaños de mercado de todas las comunas en Chile, la evolución, gráficamente me refiero también, de los indicadores de complejidad, del índice de complejidad económica en cada comuna, en cada región y en cada provincia de Chile. Y, bueno, evolución de tamaños de mercado, ahí van comparando Las Condes y Providencia. Se me cortó la diapositiva ahí con los datos al lado. Y un tercer ejercicio que tiene que ver con las ventajas comparativas, que está estimado en función del indicador que les decía hace un rato atrás, del Reveal Comparative Advantage, del RCA, y donde les va mostrando a ustedes cuáles son las actividades más importantes, si ustedes quieren, o que presentan mayor nivel de ventajas comparativas en cada comuna de nuestro país. Ahí, por ejemplo, el traje Santiago, y bueno, las 5 actividades más relevantes comparativamente hablando en la comuna de Santiago frente a las otras 345 comunas que están presentes en este ejercicio. Ahí van comparando también cuáles han sido las actividades que más han crecido en su relevancia en cada comuna en Chile, en este caso Santiago, y las que han decrecido de manera más significativa en el último año o en los últimos 5 años. Esta es una plataforma que desarrollamos el año pasado, la terminamos este año, y la acabamos de presentar hace unas semanas atrás, y está abierta, pueden bajar incluso los datos, está todo disponible. La otra gracia que tiene es que ustedes pueden, además de consultar por comuna, por región, por provincia, pueden consultar por actividad económica y hacer un recorrido similar. O sea, si ustedes quieren saber cuál es la realidad del sector económico, hotel y restaurante en Chile, les entregamos, o la plataforma, perdón, les entrega los datos que yo les mencionaba antes. Y también pueden ir a actividad económica y hacer una subselección a nivel de comuna, de región o de país, o de provincia. Bueno, para terminar, este es el equipo con el cual hemos trabajado. Carlos Navarrete, Anabela Zapata, Felipe Figueroa, Nicolás Pérez, son todos ingenieros civiles industriales de la Universidad de Concepción, y además todos especializados en desarrollo de plataforma y en complejidad, y también con, ahí la lista que ven ustedes, Germín Morcilla, Gonzalo Portu, Alan Ramírez, Kevin San Martín, Marcelo Torres, Grace Riquelme y Lidia García. Todos ellos han desarrollado mucho de las investigaciones que les mostré, y por cierto, las plataformas que ahí, bueno, tenemos que arreglar un servidor, pero las plataformas las desarrolló el equipo, particularmente Carlos, Anabela, Felipe y Nicolás. Muchas gracias. Felicitaciones, Pablo, un aplauso virtual grande para ti, es decir, es maravilloso lo que has hecho, lo que has logrado y increíble, y felicitaciones, y nuevamente decir la admiración, porque súper bueno e importante, y ahora tenemos espacio para preguntas. No sé si alguien... Y ahí yo te voy a lanzar una pregunta en torno, porque siempre está la discusión acá, y ha sido una de las discusiones en su tiempo del CONICYT y de ahora la NID, de clústeres o focalizar. Y un poco con tu experiencia y todo lo que tú has visto y todas las cosas, ¿cuál debería ser
el camino que deberíamos seguir en ese camino? Buena pregunta. Espérame, déjame terminar de compartir. Ahí sí. Muy buena pregunta, Alejandro. Yo creo que Chile, voy a hacer como para responder tu pregunta, Alejandro, como una comparación. Yo creo que Chile, en este camino a la economía del conocimiento, tiene que seguir, entre otras, dos rutas. Una, la del emprendimiento, que en términos de política pública yo creo que lo ha hecho muy bien el país, con acuerdos consensuados a través del tiempo, independiente de quién está en el gobierno, qué coalición política, donde había un consenso permanente, que es podríamos decir, una de las patas sólidas que tenemos de la mesa. La que es débil, en mi opinión, es la científico-tecnológica. Y ha sido principalmente por un poco lo que está en tu pregunta, por desacuerdos en función de, que muchas veces raya lo ideológico, ¿no? De si tenemos que ir por este camino o por este otro camino. Y eso ha generado como vaivenes de altos y bajos. Hoy yo creo que estamos en una posición donde debemos elegir preguntas, que no necesariamente son clústeres industriales, sino que tenemos que buscar preguntas que afecten al país, de cierta manera, y donde también nosotros podamos construir una ventaja comparativa y competitiva a nivel internacional. Hay preguntas que yo creo que Chile está en una posición de construir nuevas ventajas, o sea, pero no por un área industrial, sino que yo creo por las condicionantes que tenemos como país, desde los desastres naturales, desde la desigualdad social, desde el punto de vista de la energía, que hay como una suerte, no sé si lo podemos llamar laboratorio natural, pero hay condicionantes que demandan que nosotros solucionemos el problema. Y donde efectivamente, sí, yo creo que un esfuerzo concentrado y consensuado, se podrían generar diferenciaciones que nos podrían beneficiar a todos. Muchas veces se dice que, justamente cuando se habla de complejidad, que la pregunta está más bien en, aquí está la actividad económica, está este lado del río, ¿no? Pero también está este otro lado. O sea, por ejemplo, si yo cosecho frambuesas, no solamente tengo que ver lo que hago con la frambuesa, sino que tengo que buscar el método más eficiente para cosecharla en términos tecnológicos. Y yo creo que en el caso nuestro, yo obviaría ya preguntas así como, o semánticas, que generaron muchísimas preguntas y dudas. Pero sí creo que nosotros estamos en un camino que tenemos que responder 3 o 4 preguntas bien puntuales. Y que lo que nos ha faltado, yo creo, es la comunidad científica. Y que la población sienta que le benefician. O sea, que el trabajo que nosotros hacemos tenga un impacto real y palpable. Eso para mí todavía no... Hay harto trecho que recorrer. ¿Cómo transferimos un poco el conocimiento académico hacia a la gente? Claro, y en la simpleza del lenguaje también. Porque, por ejemplo, nosotros los académicos nos gusta hablar en términos difíciles. Y la gente no entiende, no visualiza el beneficio que puede tener. Y eso al final, mira, cuando yo soy de la opinión que cuando se dan acciones políticas en función de mayor financiamiento público hacia la ciencia y tecnología, que es absolutamente necesario. O sea, si no aumenta el financiamiento público de la ciencia y la tecnología, Chile va a tener un problema bien serio. Pero, ¿cuándo se da eso? Cuando los grupos de interés son capaces de organizarse de buena forma, en términos de lenguaje directo, simple, y de cálculos de impacto o relaciones de impacto no complejas. Y cuando la clase política lee esos mensajes. Cuando son simples y directos y bien definidos, la clase política es capaz de leer, ok, aquí hay una necesidad, una brecha, y la tenemos que cubrir porque la población nos los está pidiendo. Y para que lo pida la población, nosotros los científicos creo que tenemos que ser más simples en decir lo que estamos haciendo y en representar el beneficio. Exacto. Y hay otra pregunta, Pablo, un poco viendo los indicadores, algo que me impresionó mucho es que Singapur siempre estaba pegadito a nosotros. Es decir, uno veía Singapur y uno observa a Singapur como un ejemplo de país desarrollado, es decir, que Chile deberíamos estar bastante más abajo del estándar o de los niveles que Singapur tiene en cuanto
a sus desarrollos, a sus cosas, en cuanto a la cantidad de universidades que tiene, la cantidad de investigadores que genera y todo. ¿Hay algo que esté no capturado ahí o cosas? Lo que pasa, es una buena pregunta, Alejandro. Lo que pasa es que nosotros partimos hablando como de diversificación, que no es lo mismo que hablar de complejidad. Singapur está especializado y a un gran nivel en 2 o 3 actividades puntuales. Mucho tiene que ver con desde la electrónica, la logística marítima, la biotecnología hoy en día, que no son muchas actividades. Entonces por eso aparece en diversificación, quizá en una posición cercana a nuestro país. Pero cuando hablamos de complejidad, por cierto que ellos desarrollan actividades que son bastante únicas, en las cuales poca gente está especializada. Entonces su nivel de complejidad, que quizá en el gráfico que mostré de complejidad no se ve tan claro, está en una posición muy superior a la nuestra. Nosotros debiésemos tener un portfolio, una economía diversificada, pero también de alta complejidad. Son 2 conceptos distintos. Que yo me confundía, cuando partimos estudiando esto, también me confundí muchísimo, pero son 2 cosas diferentes. Y lo otro es que Singapur tiene una historia bien singular, porque es un país capitalista. No democrático. Claro, o sea, es muy capitalista, en términos de libertad económica, debe ser de lo más alto en el mundo, pero ha tenido decisiones que son con el dedo. No es Y una castigo democracia. durísimo. Sí. Ellos sí que han elegido así con el dedo las áreas, a Exacto. través del tiempo. Es decir, es lo mismo que lo que es Arabia Saudita y todos esos otros que han llevado también esos desarrollos por los jeques y cosas que toman las Sí, claro. decisiones. Sí, sí, por supuesto. Qué bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? No. Perfecto. Pablo, nuevamente muchas gracias y te felicito por la investigación y todo lo que estás desarrollando. Es maravilloso, súper entretenido y me voy a meter a los 2 sitios que tienes, así dile que echen a Ya, andar rápido al los sitios. servidor. Sí. Así que muchas gracias Ya, por tu tiempo, por todo. Los invitamos a todos en la próxima semana a otra charla en el seminario del departamento. Y nuevamente gracias, Pablo, y felicitaciones y un aplauso virtual. Muchas gracias. gracias, Alejandro. Que Gracias estén por la muy bien. invitación, Alejandro. No, Gracias de y nada, gracias a ti por aceptar. un saludo a todos los amigos en la Católica ahí. Tengo grandes amigos, tú sabes muy bien, Alejandro. Eh, Grandes. absolutamente, y de hecho tenemos muchos Georgia Tech ahí metidos, así que... Sí, grandes profesores, amigos ahí. Hoy distinguidos profesores. Sí, pues. Nos Gracias, Alejandro. vemos, Saludos que a la esté Fran. bien. Abrazo, Chao, saludos a chao, chao, Teresa un y a abrazo. todos. Igual, Gracias, chao, chao, chao. chao. Cuídense.